Bienvenidos a Fotograma 24. Y bueno, pues el día de hoy vamos a responder una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Aunque debería de decir, realmente voy a responder muchas preguntas que ustedes me dejaron en los comentarios. ¿Por qué? Porque casi todos me hicieron la misma pregunta en los últimos días. ¿Qué es IMAX Enhanced? Y pues en esta ocasión les voy a responder esa pregunta específica. Y bueno, recuerden que si quieren que una pregunta salga en uno de estos videos, me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios. Y antes que nada les quería pedir una disculpa porque la semana pasada no hubo video de recomendaciones y tiene que ver con que yo también soy un ser humano y he cometido el error de estar creando contenido constantemente a lo largo de un año y no tomarme los descansos que debería. A veces no los contemplo y ya los tomo cuando estoy completamente agotado y es una mala estrategia porque realmente la semana antepasada ya me sentía súper estresado, súper cansado, ya no quería hacer nada, no me sentía inspirado, es lo que le llaman un burnout. Entonces pues decidí tomarme la semana, recuperar energías, subí algunos videos que ya tenía hechos, grabados, eso es lo bueno de adelantar algunos videos, porque pues sí necesitaba tomarme un descanso. Entonces han visto que no he contestado en redes sociales, no he estado activo en los comentarios, pero bueno, ya a partir de esta semana todo regresa a la normalidad. Espero poder mejorar mi estrategia de descanso y no esperarme hasta que llego al límite y tener más planificadas esas 2 semanas al año para poder distraerme un poco y también dedicarme un poco a mí mismo. Pero bueno, en esta ocasión vamos a platicar de qué es IMAX Enhanced y seguramente algunos se estarán cuestionando por qué tantos me preguntaron acerca de este pseudo formato. Y es porque Disney lo añadió el 12 de noviembre a la plataforma de Disney Plus. Entonces, a partir de ahora, 13 de las películas que están en el servicio de streaming de Disney Plus las puedes ver en formato IMAX Enhanced, que ahorita vamos a platicar de eso. Ya hemos hablado anteriormente de lo que es IMAX, que son las salas tradicionales que vemos en el cine, que tienen una pantalla gigante, pero IMAX ha hecho un buen trabajo de diversificar un poco su modelo de negocio. El primero es IMAX. IMAX es estas salas con pantallas gigantes, sonido impresionante y como ya les he mencionado anteriormente, hay 3 tipos de salas IMAX. Eso es la parte comercial de IMAX, es la parte que solamente se dedica a la industria cinematográfica. Después tenemos lo que se llama IMAX Private Theater. Este tipo de salas de cine son diseñadas desde cero para gente que tiene muchísimo dinero y para tener la mejor experiencia de cine. Este tipo de salas las pueden encontrar en ciertos yates de algunas personas, en casas de celebridades, en algunas casas como por ejemplo de la alta sociedad en China, en Dubái. Pero lo que tiene este tipo de sala privada IMAX es mucha tecnología y que todo está diseñado para ver películas en formato IMAX. Desde la construcción, desde los materiales, desde el diseño de interiores y también los electrónicos están aprobados por IMAX para que sea una gran experiencia cinematográfica. Además de eso, también tiene este monitoreo que tienen las salas comerciales de salas IMAX, pero en este caso en las salas privadas. Pero bueno, ese es el segundo modelo de negocio que utiliza IMAX para poder expandirse a más mercados. Y finalmente tenemos IMAX Enhanced, que realmente se divide en unas subcategorías. IMAX Enhanced son 3 cosas. Lo primero es una certificación muy similar a lo que es THX. Segundo, es un entre comillas formato de sonido, pero ya ahondaremos en eso en este video. Y finalmente tenemos la parte de la imagen, que es lo que ahorita está causando mucho revuelo porque las películas del MCU están en este formato mucho más amplio entre comillas, porque recuerden que el aspecto o la proporción de imagen es bastante relativo. Depende de qué tipo de pantalla tú tengas. Si por ejemplo tú tienes una pantalla ultra ancha, pues el formato IMAX Enhanced es bastante pequeño. Pero si tú tienes una pantalla tradicional 16:9, podría parecer que tienes más imagen. Entonces es relativo, pero ya platicaremos de eso en este video.
Y bueno, comencemos con lo primero, que es la certificación, que fue como nació IMAX Enhanced. IMAX Enhanced hace algo muy similar que THX. Certifica receptores de audio y video como por ejemplo de Onkyo, de Denon, de Marantz, de Anthem, de Pioneer, etc. Entonces por ese lado tiene cubierta la parte de los amplificadores. Luego tenemos la parte de las bocinas. Creo que en cuestión de bocinas solamente están certificadas las bocinas de Polk, pero no estoy 100% seguro. Y aún así, en lo personal no me gustan las bocinas Polk. Pero bueno, para aquellos que sea importante esta certificación, pues las bocinas de Polk están certificadas IMAX Enhanced. Luego tenemos los proyectores, que originalmente IMAX Enhanced iba a ser reservado únicamente para pantallas que fueran gigantes, que ya posteriormente cambió esa especificación, pero originalmente los proyectores de Sony eran los que estaban certificados IMAX Enhanced. Creo que la certificación empezaba en el modelo BW 270 o 275, no estoy 100% seguro, pero bueno, la marca Sony es quien está apoyando IMAX Enhanced en cuestión de proyectores. Y finalmente tenemos la certificación para pantallas tradicionales, como son QLED, OLED, mini LED, etc. Y bueno, la segunda parte tiene que ver con el sonido, y es aquí donde comienza un poquito la confusión. IMAX Enhanced como tal nació como una certificación, que es lo que les platiqué hace algunos momentos, pero aquí en el sonido es donde comienzan a volverse un poquito borrosas las líneas o los límites de lo que realmente es. Porque las películas IMAX Enhanced tienen un formato de sonido DTS:X, no utiliza Dolby Atmos, solamente DTS:X. Pero al mismo tiempo, dentro de esa mezcla de sonido o ese formato de sonido en DTS:X, tiene una versión de la película con la mezcla original de cine. Eso significa que el sonido es mucho más dinámico, es mucho más potente, es más envolvente, pero exige mucho más de un equipo de sonido. Tengo entendido que para poder extraer esta parte de la mezcla de cine original necesitas tener un receptor de cine en casa que pueda decodificar o encontrar la bandera digital del formato IMAX Enhanced, y entonces el receptor de audio y video, en lugar de utilizar DTS:X tradicional, va a utilizar DTS:X pero en modo IMAX Enhanced. Entonces, el modo IMAX Enhanced en DTS:X genera algunos ajustes en tu receptor. Como les he platicado en videos anteriores donde he platicado acerca de IMAX, IMAX como tal no tiene un canal dedicado al subwoofer. Sí hay subwoofers en una sala IMAX, pero no se implementan de una manera tradicional como en las salas comerciales. En una sala de cine tradicional, digamos bastante básica, tenemos un sistema de sonido 5.1. 5 se refiere al número de bocinas, digamos, de rango completo, que son las bocinas que producen frecuencias altas, medias y algunos graves. Y el punto 1 se refiere al canal de baja frecuencia. Realmente no se refiere al número de subwoofers, se refiere a cuántos canales de baja frecuencia tienes. Entonces, actualmente es raro encontrar sistemas de sonido que tengan un canal de bajas frecuencias que sea estéreo. Realmente la mayoría es punto 1 y nada más, aunque tengas 10 subwoofers. Pero bueno, una sala de cine tradicional tiene ese canal de graves específico. Ahora, sobre ese formato del punto 1, tenemos algo que se llama la gestión de graves. La gestión de graves significa que si tú tienes bocinas que realmente no son de rango completo y solamente llegan, digamos, a 100 Hz, pero no pueden reproducir sonidos mucho más graves, el sistema o el procesador de cine tiene la capacidad de mandar esas frecuencias bajas que iban a esas bocinas directamente al subwoofer. Y es lo que la mayoría de nosotros hacemos en nuestros cines en casa porque ofrece muchos beneficios. El primero, pues obviamente que se puedan reproducir sonidos de frecuencias ultra graves que no podrían reproducir nuestras bocinas.
Pero segundo, nos ofrece un mayor rango dinámico porque las frecuencias ultra graves utilizan mucha potencia de un receptor de cine en casa, porque son frecuencias que necesitan muchísima energía. Entonces eso es mejor dejárselo al subwoofer porque tiene su propio amplificador y entonces te permite tener mayor volumen a menor distorsión tu equipo de sonido. Por eso es importante siempre hacer un crossover a 80 Hz hacia arriba o puede ser hasta 60 Hz. Pero va a depender del tipo de bocinas que tú tengas. Ahora, en IMAX no sucede esto, en la sala tradicional comercial de IMAX. En la sala comercial de IMAX no tenemos el punto 1 del 5.1. Si la sala IMAX tiene 5 bocinas, son 5 bocinas y nada más. Ahora, aquí es donde está el truco, porque sí es un poquito confuso. IMAX sí hace una gestión de graves. Sus bocinas no llegan hasta las frecuencias más profundas o las frecuencias más graves. IMAX tiene sus propios subwoofers, entonces si una bocina reproduce un sonido súper grave, ese sonido súper grave se va directamente al subwoofer. Pero ese subwoofer, los subwoofers que tiene una sala IMAX, realmente no tienen su canal discreto como en un sistema de sala comercial que tiene el 5.1. Una sala IMAX es 5.0 solamente que hace la gestión de graves y para eso están los subwoofers. Pero por ejemplo, en una sala tradicional un ingeniero de audio puede decir: yo quiero que las pisadas del dinosaurio en Jurassic Park se vayan directamente al subwoofer sin importar que la gente no tenga configurado la gestión de graves. Entonces es un canal discreto. El ingeniero de audio puede decir: quiero que se escuche el grave en este momento y sentimos las pisadas. En IMAX una persona que está mezclando el sonido no puede hacer eso específicamente. Lo único que puede hacer es decir: ok, quiero un sonido súper grave de las pisadas del dinosaurio en las dos bocinas frontales para que así los subwoofers entren a mayor potencia. Pero no puede decir solamente quiero que vaya al subwoofer directamente, no puede hacer eso. Tiene que mezclarlo dentro de los demás canales. Entonces, para lograr esto, la certificación IMAX Enhanced en un receptor de audio y video lo que hace es pasar el crossover que tú tengas, no importa cuál sea, lo cambia a 70 Hz, que es el punto de corte que ellos tienen en las salas IMAX comerciales. Entonces esa es la forma en que tratan de simular ese tipo de mezcla de sonido que no tiene un subwoofer específico, sino que el grave viene de las bocinas, aunque las bocinas desvían ese sonido grave al subwoofer. Es bastante confuso porque son dos conceptos separados. Uno es el punto 1, que es el canal discreto de graves, el cual tiene las salas comerciales, y el otro es la gestión de graves, que tu sistema puede tener subwoofers, pero la gestión de graves es la que manda los sonidos graves al subwoofer. No hay un canal discreto de graves. Entonces espero haber sido claro con eso. Entonces, si tú pones una película en formato IMAX Enhanced y tienes un receptor de audio y video con la certificación IMAX Enhanced, el receptor va a cancelar todas las configuraciones que tengas menos la calibración. Y entonces vas a tener un punto de corte distinto, va a tener unas frecuencias mucho más altas, unas frecuencias graves mucho más profundas, siempre y cuando tu equipo de sonido en cuestión de bocinas pueda reproducir esas frecuencias mucho más altas y mucho más graves. Pero aquí viene un poquito la controversia, porque no puedes establecer un punto de corte a 70 Hz para todos los equipos del mundo. Si tú haces eso, puedes tener huecos en las frecuencias. Entonces, si tú vas a utilizar el modo IMAX Enhanced, debes asegurarte de que tus bocinas pueden reproducir todo el rango de frecuencias desde 70 Hz hasta 20 kHz y también en frecuencias graves desde 20 Hz hasta los 70 Hz. Eso es bastante importante, o de lo contrario, compra bocinas certificadas IMAX Enhanced. Pero bueno, esa es la parte del sonido y es un poco controversial, como les decía, porque mucha gente dice: es que no me gusta el sonido de IMAX Enhanced porque yo tengo calibrado mi sonido a un corte de 80 Hz y ahora lo tengo que tener a 70 Hz. Creo que en algunos receptores de Denon
ya puedes cambiar este ajuste de 70 a 80 Hz solamente en el modo IMAX Enhanced. Pero bueno, esa es una de las cosas que cambian con un receptor certificado IMAX Enhanced. Ahora, en cuestión de video, y seguramente la razón por la que ustedes me preguntaron qué era IMAX Enhanced, es porque hay la percepción de que este formato o esta certificación ofrece mayor cantidad de imagen, pero este tipo de declaración de marketing hay que tomarla con grano de sal. ¿Por qué? En estos días que se añadió el formato IMAX Enhanced a Disney Plus, en Twitter y en Reddit he visto muchas dudas, enojos y confusiones sobre IMAX Enhanced. Y vi ahí algunos posts que decían: oiga, necesito una televisión Sony para ver la imagen completa de IMAX Enhanced, porque puse Iron Man con IMAX Enhanced y tiene barras negras todavía. Necesito comprar la pantalla Sony para poderla ver completa. Y la respuesta es no. Lo que pasa es que entre el público hay una percepción de que las películas con IMAX Enhanced significa o son sinónimo de que van a llenar completamente tu pantalla, y esto es una mezcla entre correcto e incorrecto. En cuestión de video, IMAX se divide en tres componentes. El primero es la limpieza del grano, que es algo que lleva haciendo IMAX durante muchísimos años para las películas que convierte de formato tradicional a su formato IMAX. Limpia la imagen completamente de grano o de ruido de película. Segundo, tiene un formato de HDR que es dinámico, pero no es Dolby Vision. IMAX Enhanced utiliza HDR10 Plus, que es un formato exclusivo, según tengo entendido, de Samsung. Pero también hay otros fabricantes, como por ejemplo Panasonic, que pueden decodificar este formato. Pero bueno, IMAX Enhanced no debería de usar Dolby Vision, debería de usar HDR10 Plus. Y finalmente ofrece la posibilidad de tener una imagen mucho más amplia, pero a diferencia de los primeros dos aspectos son completamente obligatorios. Todas las películas en IMAX Enhanced tienen reducción de ruido y al mismo tiempo tienen HDR10 Plus. Pero el último aspecto, el tercero, el de la mayor amplitud de imagen, depende de la película. Por ejemplo, Jumanji: Welcome to the Jungle está certificada IMAX Enhanced y toda la película tiene las barras negras. Ahora, hay ciertas películas que ciertos segmentos fueron formateados o modificados para llenar mayor cantidad de imagen de una sala IMAX. Ejemplos de esto es, por ejemplo, Guardians of the Galaxy. Esa película, la mayor parte de la cinta tiene barras negras arriba y abajo, pero durante ciertos segmentos la imagen quita las barras negras y llena un poquito más de tu pantalla. ¿Por qué digo que llena un poquito más de tu pantalla? Porque depende cómo fue grabado ese segmento entre comillas de IMAX. Hay películas que tienen estos segmentos de la cinta en un formato mucho más amplio, que de esto peca mucho las películas de Marvel, que dicen que están en formato IMAX. Y sí, efectivamente el formato es IMAX, pero realmente esa secuencia no fue grabado con cámaras IMAX. La primera película de Marvel que realmente utilizó cámaras IMAX para grabar un segmento de su película fue la de Captain America Civil War. El segmento que vemos en el aeropuerto fue grabado con cámaras IMAX. Ahora, esto necesita un asterisco y una aclaración, porque sí son cámaras IMAX, pero realmente es una cámara Arri Alexa modificada. IMAX, al ver que cada vez había más películas que querían estar en su formato y no tenía la capacidad de tener tantas cámaras reales de IMAX para grabar esos segmentos, lo que decidieron hacer es certificar cámaras de alta resolución con un formato que fuera muy similar al IMAX. Entonces, si es una imagen de alta resolución, pero no tiene el nivel de resolución de una cámara IMAX real. Pero bueno, digamos que Captain America Civil War fue la primera película que realmente tuvo segmentos grabados en IMAX. La segunda fue Avengers Infinity War y la tercera fue Avengers Endgame. Estas últimas dos cintas fueron grabadas en su totalidad con estas cámaras de Arri Alexa que están certificadas por IMAX Enhanced.
Todas las cintas anteriores de Marvel, a pesar de que tuvieran este formato mucho más amplio de imagen, no fueron grabados con cámaras IMAX. De hecho, fueron grabados con cámaras bastante tradicionales, seguramente 2K, 4K, pero en un formato DCI, que es un poquito más similar al 16:9 que todos tenemos en casa, pero realmente no es una imagen IMAX. Por ejemplo, si ustedes ven Tenet, Dunkirk, The Dark Knight, Mission Impossible, Ghost Protocol, esas películas sí fueron grabadas con cámaras IMAX. Entonces, cuando pasamos del segmento ultra ancho, que es este formato anamórfico, y de pronto nos quitan las barras negras, no solamente nos quitan las barras negras, sino que además el nivel de resolución aumenta muchísimo, la claridad de imagen se eleva bastante. Además de eso, tenemos mayor rango dinámico, mejores colores, la imagen se ve mucho más real, y eso es algo que no van a obtener con las películas de Marvel. Lo que van a obtener con las películas de Marvel en Disney Plus, cuando vean el logotipo de IMAX Enhanced, simplemente significa que durante ciertos segmentos de la película, la imagen puede crecer un poquito más. Entonces van a ver que en ciertos segmentos las barras negras se vuelven mucho más chiquitas. Y como pueden darse cuenta, IMAX Enhanced no es sinónimo de que va a llenar tu pantalla, aún así quedan barras negras. ¿Por qué? Porque las cámaras de IMAX digital están diseñadas para asemejarse mucho más al formato DCI. El formato DCI es el estándar de la industria en cuestión de proporción de imagen. Es el tipo de sensor o cómo graba el sensor una cierta imagen. Entonces, el formato DCI es lo que conocemos como 2K o 4K. Ahora, en términos de consumidor no conocemos el nombre 2K, conocemos el Full HD y el 1080p. El Full HD y el 1080p recorta un poquito de los lados del formato 2K DCI, pero 2K y 1080p son prácticamente lo mismo. Lo mismo sucede en 4K. 4K es la nomenclatura correcta para este tipo de resolución en términos profesionales, en el término DCI. ¿Por qué? Porque 4K se refiere al número de líneas verticales que tenemos en la resolución 4K, que son 4096, y horizontalmente tenemos 2160. En términos de consumidor, no tenemos 4096 píxeles verticales, sino que tenemos 3840 por 2160. Y es por eso que estas películas que vienen en formato IMAX Enhanced siguen teniendo un poquito de barras negras, y es porque el formato DCI es mucho más ancho que el formato 16:9, por poquito, pero prácticamente 4K y Ultra HD son exactamente lo mismo. Por eso Ultra HD se llama 4K Ultra HD. Full HD podemos también llamarle 2K. Como les he dicho, hay algunas personas que creen que 2K es más que 1080p. Sí es más, pero por prácticamente nada. Entonces no vale la pena hacer la diferenciación entre 1080p y 2K. Son prácticamente la misma resolución. Entonces, si lo que tú esperabas de IMAX Enhanced es que llenara completamente tu pantalla o que simplemente hubiera mayor amplitud de imagen, no va a suceder siempre. En este caso, solamente Shang-Chi, Avengers Endgame y Avengers Infinity War son las tres películas que tienen este formato IMAX Enhanced con mayor amplitud durante toda la película. Las demás cintas, las cintas anteriores, solamente durante ciertos segmentos. Ahora, aquí viene lo que a mí me molesta de esta versión reducida de IMAX Enhanced. Lo primero es que no hay versión física en disco. La realidad es que ver una película en Disney Plus, por más que esté en 4K con HDR y IMAX Enhanced en mi pantalla de 100 pulgadas, todos los defectos de compresión en el streaming son muy evidentes en una pantalla de ese tamaño. Entonces, en ese aspecto es muy decepcionante que no tenemos un formato físico de estas películas que realmente disminuyen muchísimo estos artefactos. Pero además de eso, como ya se los había dicho cuando hice mi reseña de Disney Plus, muchas de las películas que tiene el catálogo que dice que están en 4K no es realmente 4K. Películas como 4K tenemos 1917. Películas en 4K nativo es como Joker. Y cuando tú comparas la resolución entre estas películas y las de Marvel,
Realmente Marvel no está cerca del 4K, seguramente su intermedio digital es 2K escalado a 4K y por eso no obtienes mucha mayor información en calidad de imagen. Entonces, a pesar de que sí tenemos mayor amplitud de imagen, no siento que la experiencia cinematográfica haya mejorado muchísimo. Yo, por ejemplo, con Shang-Chi me di cuenta que los efectos visuales son buenos, no son terribles, son buenos para una producción multimillonaria, pero no se enfocan en que se vean reales. Entonces, por ejemplo, la iluminación de los actores, de sus pieles, se ve perfecta, se nota que está grabado en un estudio, mientras que si tú grabaras en medio de la selva, pues podrías ver esos reflejos del piso, del pasto que está en el piso, hacia los rostros y generan una imagen real. Por eso esta pantalla que utilizan para los fondos de The Mandalorian es tan impresionante, porque eso permite que las luces se reflejen en el piso hacia el actor o que por ejemplo también reflejen en una caja y eso genera distintas variaciones en la iluminación de un actor. Por eso ese tipo de invento de tener una pantalla de LEDs que ilumine todo alrededor de un actor es impresionante. Yo por ejemplo aquí voy a mover la lámpara y van a ver cómo la iluminación va cambiando dependiendo la luz donde refleja. En el techo apunta directo hacia mí, va variando. Y eso es algo que en las películas de Marvel no sucede, se sigue viendo las caras planas, la iluminación de estudio, en lugar de tratar de tener un acercamiento mucho más realista. Entonces, pues este tipo de amplitud de imagen a mí no me ofrece una mejor experiencia cinematográfica. A mí me gustaría más que Marvel ya no hiciera el mínimo necesario para sus películas, sino que realmente ya intentaran hacer películas al nivel de lo que están ganando. Porque sí me decepciona muchísimo que, por ejemplo, en Shang-Chi, cuando el actor está saltando de la mitad de un autobús al otro, se nota perfectamente que son 3 elementos separados que fueron grabados independientemente y luego mezclados en una sola toma. Entonces realmente yo creo que hay cosas más importantes que simplemente la amplitud de imagen. Y como les digo, Marvel está ganando muchísimo dinero. Si ustedes ven, por ejemplo, Iron Man, creo que fue del 2008, la película se ve realista, los efectos visuales son bastante buenos porque se ven reales. Y ahora comparas Shang-Chi con Iron Man y Shang-Chi realmente se ve totalmente falso, nada se ve real. Y a mí la verdad me parece que ya son películas hechas en serie y necesitamos algo mejor que IMAX Enhanced para realmente hacer que estas películas se sientan épicas. Yo ya siento que estoy viendo un episodio de Las Pistas de Blue cada vez que veo una película de Marvel. A mí ya en lo personal no me agrada. Entonces, a mí sí me emociona IMAX Enhanced en cuestión de Marvel solamente en 2 cintas, en Infinity War y en Endgame. Y en cuestión de los demás estudios, pues por ejemplo las películas de Christopher Nolan, también me emociona en las películas de Misión Imposible, en ese tipo de filmes donde realmente la acción es grabada de forma mucho más real. Unas secciones grabadas con cámaras IMAX, en esos momentos donde hay un stunt o realmente se está haciendo todo el trabajo frente a cámara, IMAX realmente te ofrece una mayor visceralidad. La realidad es que en las películas de Marvel no sucede eso, porque todo es efectos visuales, la resolución se reduce, la iluminación no se ve real. Entonces yo creo que Disney tiene que trabajar más en la producción de sus películas que en mejorar las tecnologías con las que las vamos a visualizar. Y ojo, Shang-Chi no me pareció una mala película. La verdad me pareció una película promedio, está entretenida, divertida. No me pareció algo del otro mundo, pero en cuestión de producción me pareció bastante mala. En cuestión de efectos visuales, yo no entiendo cómo pueden generar tantos millones y millones de dólares y no pueden invertir ese mismo dinero en la producción de las películas. Realmente la producción ya se está volviendo de una serie de televisión. Hay series de televisión como Foundation que tienen exactamente el mismo nivel de calidad de efectos visuales que una película que sale en cines como Shang-Chi. Entonces, pues a mí me parece que esos son aspectos que se tienen que arreglar primero antes de IMAX Enhanced. Ahora, otro problema con el IMAX Enhanced en Disney Plus es que no tenemos todavía la mezcla en DTS:X. No tenemos la mezcla de cine original, todavía tenemos Dolby Atmos.
Entonces, pues por ejemplo en Shang-Chi yo le tuve que subir a menos 7 decibeles a mi receptor de cine en casa. Y hasta ese momento medio se comenzó a escuchar decentemente, pero realmente no fue impresionante, no fue algo que me dejara con la boca abierta. Yo espero que en el futuro, cuando ya cambien a DTS:X, realmente obtengamos la mezcla de cine original. Y ojo, sí va a suceder, porque en el comunicado de prensa de Disney Plus con IMAX Enhanced dicen que es una implementación gradual, que en algún punto sí va a llegar el formato DTS:X. Entonces pues yo espero que obtengamos la mezcla de cine original, que ojo, tampoco las mezclas de sonido de Marvel son las más impresionantes. Cuando ves sus películas en IMAX no se compara para nada con una cinta como Tenet en cuestión de la mezcla de sonido, o Dunkirk, o The Dark Knight, o Mission Impossible Fallout. Realmente las mezclas de Marvel son bastante promedios, pero son bastante malas en cuestión de formato físico y en cuestión de servicios de streaming. Entonces pues al menos tener una pequeña mejora con DTS:X para tener la mezcla de cine original un poquito más dinámica, que no esté tan comprimida. Entonces en este momento IMAX Enhanced en Disney Plus solamente significa que vamos a tener mayor cantidad de imagen, pero realmente decir que es la experiencia que realmente puede ser IMAX Enhanced está un poquito lejos de ello. Esperemos que en un futuro sí obtengamos esa mezcla de cine comercial donde tenemos sonido mucho más dinámico. Eso es lo que yo quisiera ver, y se supone que este formato IMAX Enhanced pues se va a distribuir también hacia otras películas de Disney como La Bella y la Bestia, estos remakes live action realmente. Pero pues veremos qué es lo que sucede. Algo por lo que sí tengo que felicitar a Disney, que me pareció un movimiento muy acertado, es que estas películas de Marvel, las 13 películas de Marvel que tienen este formato mucho más amplio, también tienen la versión, digamos, anamórfica, de formato ultra ancho. No la eliminaron. Tú te vas al submenú que dice versiones y puedes elegir entre IMAX Enhanced o la versión que salió en cines tradicionales. Y eso me parece bastante bueno, porque allá afuera hay un montón de fanáticos del cine en casa que se han gastado sus 200,000 pesos o $10,000 en su lente anamórfico para ponerlo enfrente de su proyector y que se vean las películas ultra anchas de manera mucho más épica. Entonces dar las dos posibilidades me parece excelente, porque imagínate, si tú tienes una pantalla ultra ancha, de pronto va a haber secciones de la película que son mucho más pequeñas y se salen de la pantalla, y hay otros momentos donde simplemente, por ejemplo en Shang-Chi, el formato IMAX en lugar de ser más grande es mucho más pequeño. Yo sé que mucha gente ahorita está emocionada de tener películas que llenen su pantalla. El día de mañana alguien va a decir, no, en realidad ya nos dimos cuenta que el formato 16:9 no es óptimo para las pantallas en casa, entonces ahora vamos a un formato ultra ancho. Y en ese momento todas aquellas personas que decían, ay, es que me chocan las películas con barras negras, ahora van a decir, ay, es que las películas que son en formato IMAX ahora tienen barras a los lados. Yo quiero que tienen la pantalla completa. Todas las películas deberían de ser grabadas en formato ultra ancho. Y es esa la contradicción que tenemos los consumidores, que siempre abogamos a lo que tenemos, no abogamos por lo que es el arte. Si una película fue grabada en formato ultra ancho, así fue diseñada para que la viéramos, no para que le hiciéramos zoom, no para abrir las barras negras si fuera open mate. Fueron creadas con una visión muy específica en mente. Entonces, pues el consumidor siempre se va a ir por el lado de lo que él tenga. Si él tiene una pantalla ultra ancha, va a querer que todas las películas sean ultra anchas. Si tiene una pantalla 16:9, no, el formato IMAX es lo mejor. ¿Por qué? Porque me da mayor cantidad de imagen. Pero si ya te pasas una pantalla ultra ancha, te das cuenta que la pantalla IMAX de IMAX Enhanced es súper pequeña. Entonces, bueno, es siempre la contradicción que yo encuentro en todos los consumidores, y por eso es muy difícil satisfacer absolutamente todos. Pero bueno, espero con esto haberles dejado más claro qué es IMAX Enhanced. Yo realmente espero que en un futuro este formato se implemente a otros servicios de streaming. Por ejemplo, IMAX Enhanced originalmente solamente estaba en Fandango Now, y mucha gente compró Spider-Man Far From Home porque en Fandango Now sí tenía el formato IMAX que llenaba la pantalla. Y bueno, ahorita en Reddit, que está todo esto de Disney Plus,
Descubrí que esas personas que compraron en Fandango Now la versión IMAX Enhanced descubrieron en los últimos días que la película ya de nuevo tiene barras negras y ya no tiene los segmentos en IMAX. Y ese es el problema de consumir puro contenido digital, que no tienes poder sobre lo que quieres ver. Simplemente la versión que esté disponible en el servicio de streaming es lo que vas a poder ver. Mientras que, por ejemplo, si yo comprara la versión IMAX Enhanced en disco, pues yo la tendría durante el tiempo que me dure el disco. Por ejemplo, las versiones 3D de las películas de Marvel pues ya tenían este formato mucho más amplio. No es algo nuevo que ahorita estén llegando con IMAX Enhanced. Si tú comprabas las versiones 3D de las películas de Marvel que tenían el formato mucho más amplio, pues sí tenían esa imagen mucho más grande. Las únicas dos excepciones fue Infinity War y Endgame. Eso sí es completamente nuevo para Disney Plus. Y bueno, pues recuerden que me pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios, en mis cuentas de Instagram o Twitter como David Arce-2 o la página de Facebook de Fotograma 24. Soy David Arce y nos vemos la próxima.